El tema de hoy es medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central son tres: media, mediana y moda. Estas representan cómo se comporta el centro de la distribución de un conjunto de datos. Y las medidas de dispersión son 6: mínimo, máximo, rango, desviación estándar, varianza y coeficiente de variación. Estas representan qué tanta dispersión contiene la distribución de los datos. En el cuadro se observan los símbolos para representar estas medidas cuando se habla de una población y cuando se habla de una muestra. Para calcular estos estadísticos, seguiremos utilizando los datos del ejercicio de la tienda de hardware. Vamos a calcular las medidas de tendencia central y de dispersión de la semana 1. La media es lo que comúnmente conocemos como promedio. Tanto la media poblacional como la media muestral se calculan de la misma manera: la sumatoria de todos los datos entre la cantidad de datos. La media de la semana 1 es 343.13. La mediana es el valor que se encuentra a la mitad de los datos ordenados. Para calcularla, primero se ordenan los datos de menor a mayor y se identifica su orden del 1 hasta el último número. Después, utilizando la fórmula que aparece en el video, podemos encontrar la posición del dato ordenado que debemos elegir. En el ejemplo, la posición es 8 y en la lista de datos ordenados el 8 corresponde a 343. Por lo tanto, la mediana es igual a 343. En el caso de obtener una posición con 0.5 decimal, la mediana se obtiene con el promedio de los valores antes y después de la posición. Por ejemplo, si se obtiene 10.5, la mediana se obtiene con el promedio de los valores de las posiciones 10 y 11. Por otra parte, la moda es el valor que más se repite en el conjunto de datos. En el ejemplo, hay valores que se repiten 2 veces, pero 343 se repite 3 veces. Por lo tanto, 343 es la moda de la semana 1. Hay ocasiones en que hay dos valores que se repiten más veces. En este caso, se escriben ambos y se dice que la distribución es bimodal. Y en el caso de que no exista un valor que más se repite, la distribución es amodal. Ya vimos las medidas de tendencia central, ahora veremos las medidas de dispersión. El primero de ellos es el mínimo. El mínimo es el valor más bajo y el máximo el valor más alto. En la semana 1, el mínimo es 313 y el máximo 374. La diferencia de estos dos valores corresponde al rango. En el ejemplo, el rango es 61. Otra medida de dispersión es la desviación estándar. La fórmula para calcularla se observa en el video. Para calcular la desviación estándar, primero se le resta a cada uno de los datos el valor promedio. Después, cada valor se eleva al cuadrado y los resultados se suman. Luego, esta sumatoria se divide entre el total de los datos menos 1, si es una muestra, o entre el total de los datos si es una población. Para el ejercicio, se considera que es una muestra, por lo tanto, se utiliza la fórmula de la desviación estándar muestral. Posteriormente a este resultado se le saca la raíz cuadrada. En la semana 1, la desviación estándar es igual a 18.711.59. La varianza es el cuadrado de la desviación estándar. La varianza de la semana 1 es 350.12381. Finalmente, el coeficiente de variación se calcula dividiendo la desviación estándar entre la media por 100%. El coeficiente de variación de la semana 1 es 5.45%.